Este jueves, en nuestra cita semanal en Teledeporte, estamos en Avilés, en el Campeonato de España de Duatlón 2018. Como decíamos, estamos en la localidad asturiana de Avilés. Tras el merecido descanso competitivo de la Semana Santa, tocaba volver a la competición. Y qué mejor manera que hacerlo con el aliciente de la disputa del Campeonato de España de Duatlón. Un espectacular evento de la Federación Española de Triatlón, que congregó a más de 1.700 deportistas en una localidad asturiana que siempre se vuelca con este deporte. En Avilés, recordamos, se disputó en 2016 el Campeonato del Mundo de Duatlón. Y el pasado año, dentro de las competiciones FETRI, la ciudad asturiana, su casco urbano y sus reclamos más destacados, como el Centro Niemeyer, fueron testigos del Campeonato de España de Duatlón por equipos. Pero vamos ya con el repaso a lo acontecido en este apasionante fin de semana en Avilés. Y la acción arrancaba con las pruebas de categoría cadete, que están contemplando ahora en sus pantallas. Unas carreras que contaron con el espectacular registro de más de 400 duatletas inscritos y que obligaron a la organización a programar 5 salidas, 3 en categoría masculina y 2 en femenina. Los duatletas cadetes tenían que completar un recorrido que arrancaba con 2,5 kilómetros de carrera a pie. Segundo tercio de carrera dedicado al segmento ciclista, con 10 kilómetros sobre la bicicleta. Y para terminar, 1.250 metros de nueva carrera a pie. En categoría masculina, máxima emoción hasta la alfombra azul, con el ganador dirimiéndose en un apasionante sprint final entre Igor Bellido y Javier Llopis. La victoria recayó en el duatleta de Lisbillas Sloppy Joes, con Jesús Montoya del Caravaca ocupando el tercer cajón del podio asturiano. Y en categoría femenina se cumplieron los pronósticos y Carla Guisande, del Cidade de Lugo Fluvial, se llevó la victoria. A la duatleta gallega la acompañaron en el podio Nerea García, del Náutico de Narón, y Carla Domínguez, del Sportiva Rockets. Vamos ahora con la prueba élite femenina, que arrancaba con 5 kilómetros de carrera a pie, divididos en 4 vueltas y atravesando el emblemático parque de Ferrera Vilesino. Tras la primera transición en la Plaza de España, 20 kilómetros de segmento ciclista, también divididos en 4 vueltas y cruzando la ría para llegar al Centro Niemeyer. Y tras la T2, de nuevo en la Plaza de España, otras 2 vueltas para completar los últimos 2.500 metros de competición de este Campeonato de España. En este campeonato femenino, Sara Bonilla defendía el título logrado en 2017 en Val d'Usó. Sobre todo yo creo que se va a notar mucho la bici, que es un circuito muy técnico y eso va a marcar ahí diferencias. Hombre, corriendo se harán ya los grupos, ¿no? Como siempre en la carrera a pie ya se harán grupos, pero yo creo que la bici puede también esta vez marcar ahí, a marcar diferencias, sí. La duatleta del triatlón Clavería de Móstoles era una de las grandes favoritas de este Campeonato de España, con unas competidoras que se habían visto las caras hacía escasamente un par de semanas en Boiro. En la localidad gallega, la prueba individual contó con el apabullante dominio de Jocelyn Brea. Y en Avilés, la venezolana no tardó en tomar el liderato del grupo, siempre con la compañía de su hermana Dimar. Las 2 duatletas del Tripenta Terras de Lugo imprimían un duro ritmo a la prueba, que solamente aguantaban media docena de participantes. El continuo martillo de Jocelyn Brea se cobraba sus primeras víctimas de postín, entre ellas una Sara Bonilla que se caía del primer grupo en el segundo paso por la Plaza de España. Así, en cabeza de carrera se quedaba un quinteto compuesto por las hermanas Brea, que no entraban en la pelea por el Campeonato de España, Camila Alonso del Triatlón Ferrol, Noelia Juan del Vétera y María Varo del Carrasco de Ciclismo Multideporte. Por detrás, el grupo perseguidor tirado por Ivone Sánchez y Laura Serres iba incorporando a las duatletas que no podían seguir el ritmo de las más fuertes. Aunque algunas competidoras como Sara Loer e Irene Loizate se quedaban entre medias de ambos grupos.
Último paso por el Parque de Ferrera y las hermanas Brea conseguían abrir una pequeña ventaja con sus 3 acompañantes. La carrera estaba ya enfilada rumbo hacia la T1. Con 3 segundos de ventaja llegaban las duatletas del Tripenta a la vilesina Plaza de España, una renta que neutralizaba a Camila Alonso en una rápida transición. Y Sara Loer e Irene Loizate se dejaban 20 segundos en esta T1. Parecía que en el segmento ciclista la situación no iba a cambiar, pero nada más lejos de la realidad. Con una gran ambición, Jocelyn Brea se lanzaba en solitario a completar los 20 kilómetros de recorrido ciclista, dejando atrás a su hermana Edimar, a Camila Alonso, a Noelia Juan y a María Baro. Pese a rodar en grupo, el cuarteto perseguidor veía cómo la diferencia crecía a favor de la líder, 25 segundos al término de la primera de las 4 vueltas. La intratable cabeza de carrera seguía lo suyo y aprovechaba cualquier oportunidad que le daba el recorrido para comprobar visualmente la distancia con sus perseguidoras. Un grupo al que se añadían Claudia Montagut e Irene Loizate, pero que veía cómo Jocelyn Brea continuaba aumentando su renta. 40 segundos a su paso por la calle de la Cámara. La incorporación de estas dos duatletas y el cansancio que comenzaba a acumular Jocelyn Brea al circular en solitario tenían efecto en los siguientes 5 kilómetros. Al sonido de la campana que anunciaba la última vuelta al circuito ciclista, la ventaja de cabeza de carrera se había reducido hasta los 26 segundos. Últimos kilómetros del circuito ciclista y Jocelyn Brea era consciente de que su ventaja seguía reduciéndose por el buen trabajo, ahora sí, del grupo perseguidor, con una Edimar que no dejaba de hidratarse pensando ya en el último segmento. Jocelyn llegaba a la T2 con un tiempo de 51 minutos y 11 segundos y con la tercera mejor marca del día en el segmento ciclista. La venezolana del Tripenta Terras de Lugo se dejaba unos segundos más en esta T2 y arrancaba el tercer segmento con una ventaja de poco más de 10 segundos respecto a Noelia Juan, Camila Alonso y María Baro. A la líder le quedaban 2.500 metros por delante para volver a adjudicarse la victoria individual en una prueba del Campeonato de España. Por detrás, Camila Alonso apretaba tirando con fuerza de Noelia Juan y Edimar Brea. Parecía que entre Alonso y Juan se decidiría la nueva campeona de España. Jocelyn Brea mantenía su renta, mientras que el esfuerzo de Camila Alonso tenía recompensa en forma de descolgar a la otra hermana Brea. Último paso de la carrera femenina por el Parque de Ferrera y Camila Alonso se quedaba sola en la persecución de la líder. Pero cada vez quedaba menos terreno para la remontada y Jocelyn Brea gestionaba a la perfección su ventaja para dedicar los últimos metros de carrera a agradecer al público de Avilés su apoyo y ánimo. Segunda victoria individual consecutiva para la atleta del Tripenta Terras de Lugo, con un tiempo final de 59 minutos y 25 segundos. Como apuntábamos, Jocelyn Brea no entraba en la pelea por el título, así que el Campeonato de España de Duatlón 2018 recaía en Camila Alonso, que cruzaba la línea de meta a 16 segundos de la ganadora. 6 segundos después llegaba Noelia Juan, que se hacía con la medalla de plata. Y el tercer puesto en el podio era para María Baro. Para ser sincera, no venía con muchas expectativas porque entrenando tuve unas semanas un poco malas, pero bueno, venía con mucha rabia de querer hacerlo bien, de querer empezar bien la temporada y al final quedé segunda, primera de España. Y estoy muy contenta, la verdad. Así quedaba el podio femenino en Avilés, con Camila Alonso flanqueada por Noelia Juan y María Baro. Con las palabras del nuevo campeón de España, con los mejores momentos vividos en Avilés y con un emotivo Rubén Icieza, el participante más veterano de este fin de semana, nos despedimos hasta el próximo jueves.